Bien, buenos días. Mi nombre es Ricardo Argüello. El día de hoy vamos a hacer un nuevo webinar de Day 2, volviendo un poco al tema de Red Hat Enterprise Linux esta vez. Vamos a hablar acerca de autenticación y autorización usando Identity Management sobre Red Hat Enterprise Linux. Mientras estamos en la presentación, ustedes pueden utilizar la funcionalidad de preguntas y respuestas del cliente de Zoom para ir dejando sus preguntas y podemos irlas solventando al finalizar o si es que es pertinente en la presentación, en la mitad de la presentación. Bien, les invito a que hagan preguntas en la sección de preguntas y respuestas y comencemos. Vamos a hablar acerca de un resumen general de qué es Identity Management sobre Red Hat Enterprise Linux desde el punto de vista de servidores y de clientes. Vamos a hablar del producto específicamente y después de su integración con Active Directory y cuáles son sus ventajas y desventajas al momento de implementar. En resumen, desde un punto de vista muy general, el tema de la identidad en el Enterprise, en la gran empresa, tiene que ver con algunas verticales específicas. El tema de identidad para usuarios de infraestructura de servidores, identidad para poder invocar servicios, identidad en el caso de nube pública o privada y algunas herramientas específicas que son parte de la infraestructura. Cada una de estas necesita un modelo de identidad. A veces se requiere modelos de identidad específicos para cada una de estas herramientas dentro de una gran empresa. Pese a que están apuntando a un mismo individuo, pueden mapearse físicamente a diferentes repositorios de almacenamiento de identidades. En el caso de tener un enterprise, tenemos empleados, obviamente la gente que trabaja en el día a día, pero también podemos tener gente contratista o proveedores que pueden necesitar accesos temporales a ciertas partes de la infraestructura, clientes en el caso de aplicaciones sobre todo, y partners o socios de negocio. Entonces hablamos siempre de un namespace o conjunto de objetos internos que tienen que ver con identidad de empleados y de proveedores y un conjunto de identidades externo que sobre todo tiene que ver con aplicaciones que se brindan a clientes o partners de negocio. En esta charla nos vamos a enfocar en el namespace interno, en la parte interna de la identidad, que tiene que ver con Red Hat Identity Management. En esta presentación hablaremos de eso. Hay otros productos de Red Hat que manejan la parte externa como Red Hat Single Sign-On, del cual no vamos a hablar ahora. Esos aplican más para la identidad de aplicaciones. Un administrador necesita tener un proceso de autenticación de usuarios en el caso de infraestructura. En el caso de una organización grande o pequeña, las credenciales en el caso de acceder a servidores pueden ser compartidas, puede haber una única credencial que se repite siempre en los servidores, quedamos en la convención de que le ponemos esta clave y ya sabemos, digamos, y obviamente eso produce errores, es sumamente inseguro, hace que no haya una auditoría de quién está usando qué acceso y obviamente los sistemas de manejo de identidad tratan de solventar esos problemas. En el caso de la identidad dentro de la organización, hay igual algunos subsistemas que se pueden utilizar que se pueden integrar hacia bases de datos específicas de recursos humanos, por ejemplo, o un sistema interno de identidad o algún almacenamiento de identidad por aplicación. Y entonces lo que buscamos es tener un modelo centralizado y común que cruce a todas las múltiples formas de identidad que se requieren dentro de la organización. Entonces lo que la gente utiliza cuando hace esto a gran escala dentro de una empresa o una organización pequeño o grande es utilizar algún estándar. Existen muchos estándares de la industria que pueden solventar el problema de la identidad y de la autorización. Y generalmente uno cuando habla de identidad centralizada inmediatamente piensa en LDAP, por ejemplo. LDAP siendo una base de datos para poder acceder a un conjunto de objetos que pueden representar la identidad de contratistas, proveedores o empleados. Y también comienza a pensar en Kerberos, que es un modelo de presentación de credenciales para poder autenticar en un modelo bastante más seguro que proveer las credenciales directamente. Y obviamente inmediatamente viene a la mente el tema de Active Directory como una solución de identidad casi por default a nivel de escritorios. En la implementación de una gran empresa, los escritorios suelen ser en su mayoría Linux, perdón, Windows, sería muy bueno que fueran Linux, pero la realidad es que son todos Windows. Y entonces el tema de Active Directory para identidad de clientes, usuarios, digamos, es por casi por default, pero también del lado de servidores Windows es como obvio que vamos a implementar un Active Directory para controlar todo ese esquema.
Y después vienen soluciones específicas como las que vamos a hablar ahora, como la Identity Management. Y entonces uno puede hacer una solución de LDAP o de Kerberos a mano, digamos, se puede integrar directamente una estación de trabajo Windows o Linux hacia un LDAP, un poco complicado, pero se puede hacer. Podemos hacer una implementación de conectividad de una estación de trabajo Windows o Linux o de un servidor Linux hacia Active Directory, digamos, que sería la solución quizás más obvia en el caso de tener una integración. Y de la que vamos a hablar ahora es de utilizar Red Hat Enterprise Linux IDM para hacer un esquema un poco más seguro. ¿Cómo es el mecanismo de configuración entre servidores y clientes de una solución de identidad en general? Del lado del servidor de identidad viene el almacenamiento de usuarios, de servidores, de servicios o de grupos para poder autenticarlos mediante passwords o mediante tokens o smart cards. Dar un control de acceso para ver quién puede acceder a qué y tener operaciones privilegiadas que en Linux se llaman sudo para poder decidir que un usuario que accede a un servidor pueda o no pueda reiniciar un Apache, por ejemplo, cosas que uno se puede controlar muy finamente. Y después el tema de gestión de secretos, gestión de passwords y el tema de seguridad en general. Y del lado del servidor hay varias formas de hacer eso. LDAP como un protocolo bastante viejo, pero probado ya para almacenar información de identidad de usuarios. Kerberos, que es igual otro protocolo bastante viejo, pero bastante probado para el tema de autenticación. Y del lado de las aplicaciones existen algunas alternativas, sobre todo para aplicaciones modernas que utilizan OAuth 2 o OpenID Connect, del cual no vamos a hablar ahora, pero tienen su cabida en el Enterprise, digamos. Y entonces si yo tengo un LDAP, por ejemplo, para poder acceder a la gestión de usuarios, tengo que entrar a alguna consola como esta LDAP Browser a controlar nombres, apellidos, passwords, etcétera, de un árbol donde almaceno mis usuarios en un LDAP. Y entonces la típica que suelo escuchar a veces es, vamos a migrar de Active Directory y queremos un LDAP. Y entonces LDAP es solamente la parte de almacenamiento de usuarios, quizás la parte de la autenticación directa contra LDAP, pero obviamente no es un modelo que tenga todo lo demás que se va a describir más adelante y por tanto no son comparables. Un LDAP no es equivalente a lo que haría Active Directory. Permite el almacenamiento nada más de la información. Algo un poco más cercano sería Kerberos. Kerberos es un mecanismo bastante viejo para poder hacer autenticación de usuarios. En este caso, el usuario, en vez de enviar el password entero, digamos, al servidor de autenticación, perdón, envía a un Key Distribution Center, un mecanismo de parte de la solución Kerberos. La forma de presentar esta credencial es segura, permite enviar el mecanismo de probar que soy quien digo ser sin enviar el password mediante criptografía simétrica. Y de esa manera se me emite un ticket para yo con ese ticket poder ir a consumir servicios demostrando que soy quien digo ser. Se soportan varias alternativas como passwords, segundos factores de autenticación, smart cards, etc. Y obviamente, si yo accedo a un recurso que está dentro de un esquema Kerberos, me logueo contra el servidor principal y luego, utilizando un ticket de Kerberos, consumo servicios. Entonces, este mecanismo escala incluso al tema de autorización. Y tiene algunas implementaciones. Active Directory es una implementación de Kerberos personalizada y extendida por Microsoft. Del lado del cliente hay algunas responsabilidades para poder obtener la información del esquema de identidad centralizado, proveer passwords, consumir los tickets y aplicar los mecanismos de autorización. Y entonces hay varias formas de hacerlo en el caso de un sistema operativo Linux. Hay estándares como NSS para poder configurar cuál mecanismo de identidad voy a usar. Me va a conectar contra un LDAP o contra Kerberos, por ejemplo. Se abstrae de una forma que los programas en Linux o Unix no tengan que saber el detalle específico de almacenamiento, la autenticación de los usuarios. Y una forma más moderna es PAM, que es un mecanismo un poco más moderno de autenticación que me permite a alto nivel desacoplar lo específico de la autenticación usando archivos planos, usando LDAP, usando Kerberos, para que los programas no tengan que ser modificados. Y entonces NSS, que es un estándar bastante antiguo, utiliza archivos de configuración que dicen de dónde voy a obtener la información de identidad de este sistema operativo Linux, de archivos o de un mecanismo configurado para conectarse contra un LDAP, por ejemplo. Esto me permite desacoplar cuál es el mecanismo específico. Usando PAM se tiene un esquema tipo módulos, que es un poco más moderno, pero el principio es parecido. Y entonces al tener estas abstracciones de
lado del sistema operativo Linux, actuando como un cliente, uno se puede, digamos, desacoplar de lo específico. En una distribución Linux estos módulos vienen ya instalados por defecto, sean PAM o NSS. Hay una forma de configurar que un servidor o una distribución de escritorio de Linux se autentique contra un mecanismo independientemente de cuál sea. Red Hat Enterprise Linux es un componente del sistema operativo Red Hat Enterprise Linux que viene incluido en Red Hat Enterprise Linux que soluciona estos problemas. Si ustedes tienen Red Hat Enterprise Linux, ustedes ya tienen Identity Management. Esta solución es parte del sistema operativo Core. Un sistema de identidad como IDM soluciona algunos de los problemas que describimos al inicio. El tema de la identidad para poder loguear usuarios, escondiendo dentro del producto algunos componentes. El producto incluye un servidor LDAP embedido, un esquema Kerberos y una forma de integrar incluso contra Active Directory. Y soluciona el problema de centralizar la identidad de usuarios. Entonces piensen por un momento en el caso de un despliegue de una granja de servidores Linux. Tengo muchos servidores Linux en los cuales todos tienen un password de root, en el mejor de los casos diferente, pero que todo el mundo conoce o hay cómo consultarlo de alguna forma. Y utilizamos esos passwords de root para acceder a dar mantenimiento a esta flota de servidores Linux. Ese sería el peor de los escenarios. Digamos, estamos entrando como usuario root, superusuario, todo el mundo sabe la clave o es la misma o la podemos obtener de alguna forma, entonces no escala. Si uno le piden hacer un esquema de despliegue de servidores en Microsoft Windows, sería impensable que todos sepan el password del administrator o que todos usen cuentas locales. Generalmente uno implementa inmediatamente Active Directory. Ese mismo pensamiento se debería tener con una flota de servidores Linux, es decir, tener un mecanismo de identidad centralizado para estos servidores Linux para no usar la cuenta de root, que es el peor de los casos, o usar cuentas Ricardo con potencialmente passwords iguales o diferentes en cada servidor. Esa sería una mejor práctica, pero igual no soluciona el problema de qué pasa si tengo que cambiar los passwords en los 200 servidores, por ejemplo. Entonces el pensamiento de tener identidad centralizada por alguna razón es casi algo por default en Windows Server, que todo el mundo haría un despliegue usando Active Directory casi sin pensarlo. Pero en el caso de servidores tipo Linux y específicamente Red Hat Enterprise Linux, uno no piensa mucho en este modelo de identidad centralizada. Este producto, al venir incluido en Red Hat Enterprise Linux, me permite hacer esto, solucionar ese problema. Un servidor IDM incluye algunos componentes. Dentro del servidor IDM viene un servidor LDAP, viene un servidor Kerberos, un mecanismo de PKI para emitir certificados, una interfase de gestión basada en un servidor Apache, e incluso integraciones con Active Directory usando un mecanismo de integración tipo Forest y un servidor DNS. Es decir, muchos de los componentes que encontraríamos en un Active Directory que tiene un DNS, internamente un almacenamiento tipo LDAP y sobre todo Kerberos. Y entonces es una comparación un poco estirada, pero sería algo equivalente a tener algo parecido a Active Directory para mi flota de servidores Linux, utilizando algunos de esos componentes específicos. Del lado del cliente, el que se conectaría a autenticar puede ser cualquier tipo de sistema operativo tipo Unix, sobre todo Linux, específicamente Red Hat Enterprise Linux en este ejemplo, que se puede conectar a este mecanismo para presentar credenciales y loguear, digamos, en una flota de servidores conectadas al servidor IDM, teniendo como funcionalidad la centralización de identidad y pudiendo tener funciones avanzadas como qué pasa si es una laptop y salgo de la oficina central y ya no tengo cómo acceder a la información de logueo, puedo hacer un cacheo de información, un caching para poder loguearme offline, por ejemplo, y algunas funcionalidades que vamos a describir más adelante. Del lado del cliente que se instalaría en este mecanismo sucede lo mismo que vimos en el inicio, utilizando PAM, todos los programas o mecanismos normales de un sistema operativo Linux, un servidor Linux en este caso, actuando como cliente, seguirían funcionando igual porque PAM abstrae lo específico de la autenticación que vamos a configurar en este servidor. Un servidor IDM y entonces hace todo el trabajo de autenticación, autorización, identidad de usuarios y obviamente con eso manejamos el problema de tener una sola identidad para una flota de servidores, pero además soluciona problemas como la emisión de certificados a la interna. Si tenemos que emitir certificados en forma interna para uso de la organización,
podemos tener una PKI dentro de IDM para poder emitir certificados que sean considerados válidos a la interna dentro de una empresa. Este PKI me permite hacer emisión de certificados autofirmados o firmados por la PKI y de esta forma tener algún mecanismo de identidad un poco más seguro. En el caso de tener alta disponibilidad de un mecanismo de identidad, lo que queremos es tener no un solo servidor, sino varios servidores para poder tener replicación entre ellos, y si se cae un servidor de IDM, los usuarios sigan autenticando. Esto viene incluido dentro de la solución, utilizando un mecanismo de replicación multimaster, que significa que todos los servidores son master, o sea, todos pueden tener escrituras, no son solo de lectura, lo que significa que si se cae un servidor, puedo seguir creando usuarios, por ejemplo. Y este esquema, además de brindar alta disponibilidad, también brinda escalabilidad. Cuando tengo cientos o miles de usuarios conectándose en este esquema, puedo tener una escalabilidad mayor creciendo horizontalmente. Los servidores Red Hat Enterprise Linux 8, 6 y 7 también tienen paquetes para poder actuar tanto como clientes o como servidores de IDM. La versión Red Hat Enterprise Linux 9 obviamente también incluye esta solución. Entonces uno puede fácilmente instalar un servidor IDM en la organización, tanto en un modelo de un solo servidor o un modelo de clúster. Y eso es suficiente para comenzar a obtener las ventajas de esta identidad centralizada. Es decir, no es un producto adicional, es algo que viene dentro del sistema operativo Red Hat Enterprise Linux incluido como un paquete más. Y para configurar como un cliente, para alguien que quiera actuar como cliente, por ejemplo, de igual manera, la forma de configurar un Red Hat Enterprise Linux como cliente de esta solución es un paquete que se instala dentro del sistema operativo Linux. Entonces, en este caso, este cliente sería uno de los servidores de la flota de servidores que yo quiero enganchar en este modelo. Y una vez que yo instalo, digamos, los paquetes, lo que hago es un proceso de join o de unirme a la infraestructura. Algo parecido a lo que haría en un join de un servidor Windows conectándose en Active Directory. Alguien con privilegios de administrador debe ejecutar un comando para poder ingresar al esquema. Ahora, como habíamos dicho, usando NSS y PAM, todos los mecanismos de sistema operativo siguen funcionando igual. Ellos no se enteran que estamos autenticando contra un mecanismo centralizado y por tanto no hay que cambiar ninguna de los componentes de la infraestructura de servidores. Se puede utilizar Ansible también para poder instalar tanto un servidor IDM como configurar a un cliente Linux como cliente de IDM. Hay unos playbooks hechos por Red Hat que, como ven, son roles ya configurados que fácilmente me permiten desplegar un servidor o un servidor en clúster, un mecanismo bastante sencillo de hacer sin tener conocimientos profundos de cómo se instala la infraestructura, y también de configurar un cliente IDM para poder ingresar en este mecanismo centralizado. Entonces es bastante sencillo la configuración mediante playbooks de Ansible. Y obviamente también hay unos mecanismos adicionales como usar un API para hablar directamente con un mecanismo tipo REST o XML RPC hacia el servidor. Y se soportan, además de usuario y password, mecanismos más avanzados como un segundo factor de autenticación usando OTPs, usando códigos generados por alguna aplicación OTP, o incluso utilizando smart cards, usando dispositivos físicos. Entonces piensen en un mecanismo extremadamente seguro de autenticación de servidores en producción, en donde además de saber el usuario y el password, tienen que tener un segundo factor de autenticación como un Google Authenticator o FreeOTP, o incluso en mecanismos incluso más seguros. Estamos hablando de esquemas de producción en ambientes gubernamentales, militares o de banca, por ejemplo. Tener que contar con un smart card físico para poder loguear ante un servidor en producción. Estos son los tipos de cosas que podríamos lograr con un mecanismo de IDM. En el caso de tener IDM, se puede tener agrupaciones, aplicar todas las políticas por usuario específico o por grupos, manejando políticas de autorización o de autenticación, y de esa forma tener una gestión un poco más centralizada del esquema. Cosas que se puedan hacer con las políticas que vienen en IDM son decidir quién puede hacer qué basado en dónde está logueado. Entonces, una vez que un usuario entre en un servidor Linux que está enganchado a un servidor IDM, podemos decir que basado en quién es y basado en qué servidor está logueado, puede o no puede ejecutar tal servicio, tal comando, digamos. De esa forma, uno tiene un control muy fino, además de loguear a la persona, de qué es lo que puede hacer.
Y si ustedes conocen en una configuración Linux, lo que uno suele usar para mejorar el esquema de administración es utilizar sudo. Y entonces mediante sudo yo puedo decir a ciertos servidores que se le permita dar políticas de reiníciame el servidor Apache solo al grupo de webmasters, por ejemplo. El problema del sudo es que es un archivo etc sudoers en cada servidor. Y entonces, si es que yo tengo un esquema de sudoers bastante seguro, tendría que ir modificando los archivos de configuración de sudo en cada servidor de trabajo, en cada servidor Linux. Utilizando IDM podemos centralizar las políticas de sudo y hacer que las reglas de sudo que me permiten a los del grupo de webmaster reiniciar el Apache, a los administradores operadores reiniciar con reboot del servidor, todas esas reglas de sudo pueden estar centralizadas en IDM y aplicar a un grupo grande de servidores. Y cuando cambien esas reglas, que esas reglas sean mejoradas o optimizadas, se replique ese cambio hacia toda la flota de servidores Linux. Este cambio me permite tener un control de acceso, además de la parte de identidad y logueo, un control de quién puede hacer qué persona o qué grupo de usuarios puede reiniciar servicios, puede convertirse en root, puede ejecutar comandos como si fuera root o como si fuera otro usuario, y definir todas esas reglas sudo en forma centralizada. Esta es quizás la parte más poderosa del producto y en donde me permite tener un esquema muy granular de quién puede hacer qué. Y además esto todo incluye la definición de políticas SE Linux para ser incluso aún más granular. Obviamente esto sería algo quizás excesivo para una empresa normal o tradicional. Esto aplica más para escenarios de agencias de gobierno, por ejemplo. Y además de soportar Linux, algunos servidores tipo Unix se pueden integrar en este esquema. Dado que todo esto está basado en estándares, sería posible integrar algún otro tipo de sistema operativo tipo Unix en este modelo. Para el caso de integración con aplicaciones, uno puede integrar aplicaciones que vayan a correr sobre un servidor Linux desplegado en este esquema y después centralizar la identidad de esas aplicaciones hacia la plataforma. Por ejemplo, tener un servidor Linux con aplicaciones sobre un Apache, que ese Apache esté integrado usando SSD hacia el mecanismo de identidad. Y entonces, cuando yo presente una aplicación PHP, por ejemplo, el login y el password, puedo usar el login y el password del IDM. Esto no es algo, digamos, de una aplicación muy moderna, es un esquema un poco más tradicional de aplicaciones tipo servidor, desplegadas sobre servidores Apache, por ejemplo, pero es útil, podría ser útil en ciertas organizaciones. Y obviamente, si vamos a hablar ya de cosas federadas o identidad tipo OpenID Connect o OAuth, y tenemos otros productos como Red Hat Single Sign-On que sirven para esa parte de aplicaciones un poco más modernas, de lo cual no vamos a hablar en esta charla. Quizás en alguna charla en el futuro hablaremos de Red Hat Single Sign-On y Keycloak. Bien, una cosa importante en una organización es que casi por defecto, casi todas las organizaciones tienen de una u otra forma implementado un mecanismo de Active Directory, sobre todo para usuarios de estaciones, usuarios finales, escritorios, digamos. Este producto es, digamos, casi considerado algo por defecto en muchas organizaciones en la gestión de identidad de usuarios finales. Si yo tengo un sistema operativo Linux, pensemos que estamos hablando de servidores Linux, tengo la primera alternativa que es hacer que los servidores Linux se enganchen directamente, hagan un join directamente al Active Directory. Es lo que se conoce como una integración directa. Es técnicamente posible hacer que, si tengo una flota de 100 servidores, esos 100 servidores estén integrados al Active Directory para que un usuario que quiera loguearse a ese sistema operativo presente credenciales del Active Directory. Entonces, esta integración es sencilla de hacer. Básicamente es un mecanismo bastante parecido al hacer join a un servidor o una estación de trabajo Windows. Pero el problema es que al hacer una integración a un producto pensado para un sistema operativo Windows, uno no tiene la gestión, por ejemplo, de sudo, con las políticas sudo que describimos al inicio. No tiene el esquema de SLinux, ni host-based authentication, host-based authorization y control para poder decir quién puede hacer qué basado en dónde está parado. Y entonces ese mecanismo puede suplir solo la parte de identidad, o sea, logueo al servidor Linux con una credencial de Active Directory. Y la contra quizás más importante es que se puede convertir en un mecanismo un poco excesivamente caro porque cada uno de estos servidores consume un CAL, una licencia, digamos. Y entonces siempre el Linux va a quedar como
un ciudadano de segunda clase en este mecanismo porque no es un producto que esté pensado para integrarse en forma directa y aprovechar las ventajas de Active Directory como un Windows Server, pero digamos que funciona. Obviamente, si yo tengo una gran flota de servidores Linux, con una penetración de Linux que va creciendo en la empresa, lo que yo quisiera es, si ya tengo un mecanismo de identidad basado en Active Directory, darles a los administradores acceso a los servidores basado en su credencial de Active Directory. Sería una de las formas. Pero esto se puede convertir en algo costoso si es que integro hacia el Active Directory en forma directa por el tema del licenciamiento. Y obviamente, si tengo que hacer algún tipo de cambio, tengo que preguntar a la gente que maneja el Active Directory para hacer algún tipo de control. Existe otro tipo de integración, que es el que sugerimos, que es el que se conoce como una integración directa contra Active Directory. De esta manera, tenemos en el despliegue dos servidores. Un servidor de Active Directory que ya está presente en la empresa e instalamos un servidor IDM. El servidor IDM que viene dentro de Red Hat Enterprise Linux se conecta en un mecanismo de trust con el servidor Active Directory. Esto es posible gracias a que IDM y Active Directory por debajo en realidad utilizan Kerberos. Y Kerberos tiene este mecanismo donde yo puedo hacer una delegación de confianza, digamos, hacia el servidor Active Directory principal. Y entonces, desde el punto de vista del Active Directory, el IDM es un Active Directory en un forest en el cual él confía, digamos. Y de esa forma, el Active Directory permite que el servidor IDM lo utilice para autenticar. El IDM y el Active Directory confían entre sí para el mecanismo de identidad y de autenticación. Y de esa forma, un servidor Linux que esté enganchado a un servidor IDM puede utilizar las credenciales de un usuario de Active Directory para loguearle a la estación, al servidor. Gracias a que se loguea contra el IDM y el IDM habla usando esta relación de confianza con el Active Directory. De esta forma, solamente tengo una integración que hacer, es decir, los servidores Linux se enganchan a mi servidor IDM para proveer todos los mecanismos de identidad, pero también de autorización que vimos. Y si es que se quieren loguear con un usuario de Active Directory, el servidor IDM es el que habla con el Active Directory a través de este mecanismo de confianza para poder autenticarlo usando Kerberos. De esta forma, una de las ventajas es que tengo todos los beneficios de usar IDM, es decir, puedo usar los mecanismos de autorización, como el mecanismo de sudo que describimos, y puedo enganchar a los usuarios con sus credenciales de Active Directory, sin que tengan que tener credenciales para acceder a gestionar los servidores Linux diferentes a las que usan para ingresar a su estación de trabajo Windows, por ejemplo, y sin pagar licencias, porque desde el punto de vista de Active Directory no existen CALs para los sistemas operativos Linux que van a entrar en este modelo de autenticación. Entonces, la autenticación, perdón, la integración indirecta, que es la que estamos describiendo acá, tiene muchas ventajas. Los servidores Linux se enganchan contra el servidor IDM y el servidor IDM se configura con una relación de confianza en un trust hacia el Active Directory, haciendo que se separen las responsabilidades. La gente que administra el Active Directory puede seguir gestionando sus esquemas con sus herramientas en la forma que han hecho típicamente. Los administradores del IDM pueden seguir gestionando incluso usuarios que estén solo dentro del IDM y gestionar todo lo que tiene que ver con roles, control de acceso y reglas de sudo. Y cada uno de los dos tipos de administración se enfoca en lo específicamente suyo. La gente de Active Directory tendrá GPOs y todas sus políticas que manejan para servidores Windows. La gente que maneja el IDM podría aplicar control de acceso y políticas de sudo muy finas para decir quién puede reiniciar qué servicio, quién puede hacer qué, desde qué lugar. Entonces, permite crecer el entorno de Linux con una penetración cada vez mayor en la empresa, poniendo todos los servidores Linux a engancharse debajo del servidor IDM, reduciendo el licenciamiento sin utilizar CALs para la autenticación y tener un solo lugar centralizado de identidad, que podría ser el Active Directory, donde estén todos los usuarios. Este modelo requiere, obviamente, configuraciones de delegación de DNS y la configuración de un trust entre Active Directory e IDM, pero el mecanismo es sumamente sencillo de configurar. Y entonces puedo delegar la administración de todo lo que es reglas de acceso, control de permisos y de sudo a las administradoras del IDM, que no tiene nada que ver con Active Directory. No pago un tema de licenciamiento por CALs y obviamente cada uno de los administradores hace una tarea específicamente con una herramienta diseñada para su plataforma. Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas de este mecanismo?
Red Hat Enterprise Linux Identity Management. Uno de los problemas más importantes es el tema de integrar una infraestructura Linux dentro de un esquema dominado por Active Directory como un mecanismo de autenticación ya implementado. Eso es casi el 90% de las organizaciones tienen de alguna u otra manera Active Directory, sobre todo para sus estaciones de trabajo Windows, pero también para el esquema de servidores Windows Server. Que entonces, si tenemos IDM actuando por un lado separado, tendríamos dos islas de identidad. IDM se integra mediante este mecanismo de trust hacia un Active Directory, en donde yo podría tener todos los usuarios y dar permisos específicos a ciertos usuarios del Active Directory para que accedan a servidores Linux para hacer administración de esos servidores, manejando la identidad en un solo lugar, expiración y calidad de passwords en el Active Directory. De esta forma bajo costos y no tengo uso de cales en una integración directa y tengo un mecanismo súper seguro porque tengo un solo password para todo. La segunda ventaja es que puedo tener separación de las responsabilidades entre los administradores del IDM y los administradores del Active Directory, cada uno haciendo sus gestiones de administración, permisos, para el caso del Active Directory, para el control de acceso, y en el caso del IDM, reglas de sudo y aplicación de políticas para cada grupo o para cada usuario específico. Y finalmente el tema de reducción de costos. IDM es una solución que ya viene incluida en Red Hat Enterprise Linux, es decir, si ustedes tienen suscripciones de Red Hat Enterprise Linux, ustedes ya tienen IDM. No tienen que comprarlo, no es un producto que se venda por separado, que se instale, digamos, como un add-on, sino que es parte de la distribución. Y por tanto, lo único que tienen que hacer es instalarlo y utilizarlo. No existe costos de licenciamiento adicional y de suscripciones adicionales. En el caso de que hagan una integración con un Active Directory, un mecanismo de trust, no existe un costo adicional para cada uno de los servidores Linux o incluso estaciones de trabajo Linux, si quieren hacer eso, que se enganchen debajo del IDM, pero que necesiten autenticar contra el Active Directory. Utilizando esa autenticación indirecta que describimos, no habrá que consumir CALs desde el punto de vista del licenciamiento en el Active Directory, porque habrá una relación de confianza entre dos domain controllers de un mismo forest, que es así como lo ve el Active Directory. Y obviamente no hay que pagar soluciones de terceros, existe un ecosistema de proveedores de soluciones de autenticación e integración que hacen esto hace varios años. Esta es una solución incluida en Red Hat Enterprise Linux, no tiene costo adicional y simplemente hay que desplegarla, entonces bastante fácil de consumir. Obviamente simplifica la gestión de usuarios, no hay que tener el mismo usuario repetidos en el Active Directory y en el IDM, o peor, en el servidor Linux específico, que es el peor de los escenarios. Me permite tener un esquema de single sign-on. Este es interesante, si es que yo tengo estaciones de trabajo Linux, que yo ingreso al mecanismo de IDM y quiero entrar a consumir servicios usando SSH, por ejemplo, o aplicaciones PHP desplegadas sobre Apache en servidores Linux que también están enganchados sobre IDM. Yo desde un Fedora podría hacer SSH a ese servidor Linux sin presentar credenciales, porque ya las presenté en el momento de loguear en la estación de trabajo. O si tengo un Red Hat Enterprise Linux Desktop que desplegué en la organización y que está enganchado al IDM y quiero hacer SSH hacia un Red Hat Enterprise Linux Server que está también enganchado en el IDM, puedo hacer SSH, perdón, directamente sin presentar credenciales, porque esas credenciales fueron presentadas al momento de loguear a la estación de trabajo, el desktop Linux. Eso se conoce como single sign-on y funcionaría muy bien. No se puede hacer con Windows, debido a que la implementación de Kerberos de Microsoft tiene algunas extensiones adicionales. Esto funcionaría entre un cliente Linux, un desktop Linux y un servidor Linux. Y eso funciona de una forma sencilla, digamos. Además, la tercera es importante porque he escuchado casos de gente que quiere implementar LDAP con la intención de centralizar la identidad de los administradores de Linux, lo cual está bastante bien. Pero implementar LDAP no soluciona el problema, es solo una parte del problema, es la parte de la autenticación del usuario. Y seguramente no van a querer instalar Kerberos porque es un mecanismo bastante complicado de configurar y de administrar. Entonces, hacer una combinación de un servidor a mano, de que tenga Kerberos, LDAP, NIS y todo lo que necesitamos hacer para poder tener algo equivalente es técnicamente posible, pero es algo que tendría que manejar yo y que es un montón de configuración y de administración que hacer. Red Hat Identity Management integra estos mecanismos dentro de un solo producto que yo ya no tengo que administrar, digamos, o mantener más bien a largo plazo. Y finalmente, tengo el tema de autenticación desde el inicio. Es decir, yo puedo tener el momento de la instalación de un servidor
y yo estoy desplegando un servidor Red Hat Enterprise Linux usando Kickstart, por ejemplo, que es una forma de instalar desatendidamente un servidor. Puedo hacer que ese servidor, al momento de instalarse, ya se engancha al IDM y ya tenga identidad. De manera que los usuarios administradores de ese servidor Linux ya pueden entrar con sus propias credenciales y dado que ya tienen reglas de sudo, pueden hacer su gestión sobre el servidor sin tener que yo darles credenciales, ¿cierto? Entonces piensen cómo funciona en el momento actual. Instalo un servidor Linux, en el peor de los casos le pongo siempre el mismo password, 1, 2, 3, 4, 5, todo el mundo sabe que es ese password, entonces ya está listo el servidor, ya te instalé en el VMware, éntrate a administrar con el password de siempre como root, como todos saben, ese password siempre funciona, entran, instalan lo que tengan que instalar, hacen la administración que tengan que hacer, nunca le cambian el password y todo el mundo utiliza el mismo password siempre. Ese es el peor de los escenarios. Es un escenario quizás un poco mejor, es no entras como root, el password root lo tengo yo y no es, digamos, siempre el mismo, es diferente, lo mantengo yo en un sobre bajo llave. Te creé un usuario que es usuario 1 y con ese entra con el password de siempre. Es quizás un poco mejor porque tengo el usuario localizado en cada servidor, pero el problema es que si yo cambio el password del usuario 1 en el servidor número 1, no va a haber cambio de password en el usuario 1 del servidor número 2. ¿Por qué? Porque son usuarios locales, son usuarios configurados a nivel de cada servidor Linux. Y entonces, el siguiente paso sería ir hacia una solución centralizada, en donde utilizan el usuario 1 y el password está centralizado. Si yo lo cambio, cambia el usuario para todos los servidores, porque están usando un esquema centralizado. Esa es la identidad. La parte de la autorización, es decir, quién puede hacer qué. Si todos tienen root, básicamente todos tienen el password root, todos pueden hacer cualquier cosa. No es un mecanismo muy seguro. El siguiente paso sería, ok, te voy a dar sudo. Y entonces te doy el usuario 1 y te doy sudo con todos los privilegios para que hagas sudo -i y te conviertas en root. Funciona muy bien y casi todo el mundo hace eso. El problema de ese esquema es que es muy amplio. Yo no tengo un control básicamente de qué específicamente podría llegar a ser una persona que ya tiene control de toda la máquina. Es casi equivalente a tener el password de root compartido. Entonces darle sudo con todos los privilegios de un usuario para que haga administración funciona muy bien. Pero un paso siguiente sería darle sudo solo de los comandos específicos que el usuario va a usar. Por ejemplo, yo sé que este es un administrador de la infraestructura web. Y entonces lo único que él va a poder hacer es hacer sudo systemctl restart httpd para que reinicie el Apache. Seguramente va a ser sudo de copiar archivos hacia el var www.html. Seguramente va a ser sudo reboot para reiniciar la máquina. Cosas que impliquen la gestión de lo que él va a hacer. Una persona de operaciones, un operador, seguramente va a querer ver los logs o va a querer reiniciar la máquina, pero de pronto no instalar paquetes. Con una regla de sudo muy específica yo puedo granularizar específicamente qué va a poder hacer cada usuario o cada grupo de usuarios si los tengo agrupados. El problema de sudo es que es un archivo dentro del sistema operativo de cada servidor Linux. El archivo etc sudoers describe lo que se puede hacer. Red Hat IDM me presenta un mecanismo de sudo con los mismos mecanismos de reglas específicas, pero centralizado. De manera que yo puedo definir quién puede hacer qué, específicamente este comando sudo para hacer esta instalación o este reinicio, y este otro usuario no. De esa forma quito el tema de dar sudo completo a los usuarios y paso a darles sudos específicos con comandos específicos, digamos. Este tiene que ver mucho, este esquema muy seguro tiene que ver sobre todo con agencias de gobierno y sobre todo el ámbito financiero. En banca es donde más se ven estos esquemas de control de acceso muy fino y muy granular, sobre todo a los ambientes de producción. Inclusive en ciertos ambientes PCI, clientes nuestros que manejan temas de tarjetas de crédito o transacciones de tarjeta de crédito o pasarelas de pago que son que procesan pagos de tarjeta de crédito, tienen ambientes muy regulados, acceso a data center casi nulo, acceso remoto, digamos, muy restringido, sesiones grabadas, mecanismos de almacenamiento centralizado de claves. Hay muchos esquemas y muchos productos que se pueden utilizar para suplir ese esquema. Con IDM uno podría solventar muchos de esos problemas utilizando un mecanismo sumamente seguro y sin adquirir software adicional, porque todo esto viene ya incluido dentro de una suscripción Red Hat Enterprise Linux y por tanto el tema de identidad, que es lo principal,
autorización para ver quién puede ejecutar qué, e incluso integración hacia mecanismos más seguros como segundo factor de autenticación basado en tokens de software o en tokens de hardware, podría hacer que pasen una auditoría, una certificación para algún tipo de ambiente regulado, sobre todo en, como les decía, banca o gobierno. Se pueden cumplir algunos de los estándares, por ejemplo, PCI DSS, que se aplica sobre todo en banca. Muchos de esos requerimientos de una auditoría que van saltando, digamos, el manejo de passwords, eliminación de passwords por default o eliminación de passwords por default, se centraliza todo en IDM. Tema de configuración de parámetros de seguridad, security parameters, se puede configurar mecanismos de sudo, mecanismos de host-based authentication and control para decir quién puede ejecutar. Si está en tal estación, puedo hacer tal comando, pero si estoy en la estación de atrás, no puedo hacerlo. Eso se soluciona también con IDM. El tema de tener un ambiente seguro para desarrollo de aplicaciones y pruebas, podríamos utilizar IDM para hacer aplicaciones sobre el sistema operativo Linux y quizás Red Hat Single Sign-On para hacer aplicaciones web, que es otro componente. El tema de control de acceso y limitar privilegios se soluciona completamente con sudo centralizado en el IDM. Así que, como ven, algunos de estos requerimientos de auditoría no son tan sencillos de pasar si no se tiene un mecanismo centralizado de identidad como parte de la solución. Hay algunos otros ejemplos que se suelen requerir en mecanismos de certificación PCI, como por ejemplo múltiple factor de autenticación, Second Factor Authentication, YubiKeys, Smart Cards, Google Authenticator, FreeOTP, son mecanismos que se pueden adicionar a la clave de un usuario IDM. Entonces usar un login, password, pero además el token o el código que sale de un Google Authenticator o de un FreeOTP, o inclusive la presentación de un Smart Card en algún dispositivo. Entonces, todos estos mecanismos, como les digo, vienen ya incluidos en la solución. Finalmente, ¿cómo sería una arquitectura de este tipo? Una organización que tenga Active Directory usaría el Active Directory para la gestión de usuarios internos, usuarios tipo sistema operativo Windows. Instalaría una plataforma IDM en uno o varios servidores, dependiendo si quiere tener un mecanismo de alta disponibilidad para el mecanismo de IDM. Sobre este mecanismo IDM engancharía los servidores Linux, servidores de toda la organización que sean tipo Linux, o específicamente Red Hat Enterprise Linux, se engancharían al IDM y las estaciones Windows se engancharían al Active Directory. Mediante la configuración de un mecanismo de trust entre el Active Directory y el IDM, sería posible que los usuarios hagan SSH a los servidores Linux usando sus credenciales de Windows del Active Directory. De esa manera, no tengo una integración directa de los servidores Linux hacia el Active Directory, sino indirecta, lo cual baja mucho el costo por tema de cal. Los usuarios que logueen a los sistemas operativos Linux usando sus credenciales IDM o sus credenciales del Active Directory a través de este trust, pueden usar cualquier aplicación sobre Linux tradicional, porque las aplicaciones, gracias a esta abstracción como SSD, no se enteran que estamos enganchados a un IDM y siguen funcionando de manera similar a como se comportaban cuando tengo usuarios locales. En el caso de tener aplicaciones externas, estamos hablando de aplicaciones web, aplicaciones, microservicios REST que se expongan hacia afuera, o aplicaciones de single page en JavaScript, cosas que vayan a verse del lado del cliente externo, digamos. IDM no soluciona ese problema. IDM soluciona nada más el problema de la identidad para usuarios internos de la organización, sobre todo en un esquema de gestión de servidores Linux. Para ese caso hay otro producto de Red Hat que se llama Red Hat Single Sign-On, que es una identity provider tipo OpenID Connect o OAuth, que se llama, para poder hacer que usuarios externos de aplicaciones web, sobre todo, se puedan loguear un mecanismo de identidad. Bien, en IPA.demo 1.freeipa.org existe una demo del esquema que es gratuita, que uno puede acceder y me parece que cada hora se borra completamente por si alguien quiere hacer algún tipo de daño y se vuelve a resetear. Así que pueden ingresar a esa URL y ver una demo del producto. Aquí tengo una pequeña demo de cómo es la interfase gráfica para poder mostrarles, para que vean un poco cómo es la gestión. A diferencia de Active Directory, en el caso de este producto, la gestión de toda la solución se hace utilizando una plataforma web, una aplicación web, como ven. Toda la solución de Red Hat Identity Management está basada en una solución open source que se llama FreeIPA.
Si ustedes han escuchado de FreeIPA o escuchan de FreeIPA, en algún momento es el padre, digamos, de Identity Management o de IDM. Y entonces son técnicamente equivalentes, solo que Red Hat Identity Management sería la versión soportada y estable que viene dentro de Red Hat Enterprise Linux para la gestión de usuarios y obviamente tiene un soporte de Red Hat. FreeIPA es la solución open source que no tiene ningún tipo de soporte y quizás está un poco más avanzada por el desarrollo que tiene, que eventualmente ese desarrollo va a decantar sobre IDM dentro de Red Hat Enterprise Linux. La gestión de los usuarios entonces sería de este tipo. Si yo voy a ser un usuario para Juan J. Pérez, y entonces lo que haría aquí es ponerle la típica información de el password que le voy a poner. Este password que voy a ponerle ahorita será el password que el usuario utilice la primera vez para loguearse, por ejemplo. Entonces, que hago un usuario J. Pérez. Yo puedo hacer que este usuario pueda loguear hacia un servidor que esté enganchado en este esquema. Voy a mostrarles acá un servidor que está ya configurado para estar integrado, digamos, es como equivalente a hacer un join en un servidor Windows, ¿no? Está hecho el join, entre comillas, está integrado hacia el IDM. Este servidor 30 podría utilizar la credencial que le pusimos al usuario J. Pérez. Entonces, que yo ingreso la primera vez, él me va a decir que ese password está expirado y obviamente yo puedo cambiar ese password. Aquí se van a aplicar los controles de calidad de password y de tamaño de password, etcétera, que yo pueda necesitar. Y entonces estaré en un home que se acaba de crear en este servidor para poder tener la identidad del usuario. Este usuario J. Pérez, como ven, tiene un user ID alto y un group ID alto, porque estos user ID y group IDs vienen desde el servidor IDM. También se van a heredar el tema de cualquier otro usuario nuevo que yo vaya creando, se va a poder acceder al control de acceso. Y si es que yo quiero hacer sudo -i, la configuración que no está hecha ahorita no me va a permitir hacer sudo -i, tendría que entrar a la sección de policies, donde entre otras cosas tengo lo que se conocen como reglas de sudo. Voy a agrandarle un poco más para que se vea. En esta sección de reglas de sudo yo puedo ir definiendo comandos específicos que yo quiera describir como parte de un conjunto de reglas. Entonces una regla de sudo podría ser esta que le llamé httpd, que está formado por el comando systemctl restart httpd service, por ejemplo, que es un comando que se utiliza para reiniciar un Apache. Entonces, al yo poner ese comando, podría poner más comandos acá. Yo puedo poner una lista de comandos que son los comandos que se van a permitir para la persona que tenga esta regla de sudo. Y luego, en el usuario específico, yo puedo aquí agregar de la gestión de la identidad de todos los usuarios. Puedo buscar también y filtrar qué usuarios le van a aplicar ese permiso, esa regla de sudo, por ejemplo. De esa manera, agregar a la lista de usuarios que están listados específicamente ese permiso. Obviamente puedo también usar grupos para aplicarle a un grupo llamado administradores, por ejemplo, y hacer que todos ellos tengan las reglas descritas. Después también puedo configurar esta regla para que aplique solamente cuando el usuario esté logueado en un servidor específico. Es decir, esta regla de sudo aplica solamente cuando esté logueado contra un host de los servidores Apache, por ejemplo. Y eso muestra que, esto es interesante, al igual que Active Directory, en este esquema se gestionan tanto los usuarios como los servidores, las estaciones. Entonces, en la sección de usuarios tendré los usuarios que voy creando, digamos, y configurando. Estos seguramente se almacenan dentro del LDAP, que viene dentro de la solución. Pero también tengo hosts, que son los servidores que yo voy ingresando, o se llaman IDM enrolando, que yo voy enrolando mediante la ejecución de un comando para que estos se puedan considerar dentro del esquema. Estos servidores están manejados dentro de una zona, en este caso llamada corp.day2.cloud, que es una zona interna de la intranet nuestra, de manera que yo también tengo entonces un servidor de DNS. Al igual que en Active Directory,
Este mecanismo necesita manejar una zona específica dentro del DNS. Este DNS puede ser un DNS interno o un DNS, digamos, público, dependiendo de cómo quiera manejarlo. Y dentro de esta zona DNS se crearán los registros para que funcione Kerberos, que eso también sucede en una instalación de Active Directory, pero además los registros A para cada uno de los servidores que yo voy enrolando dentro del esquema. Entonces los registros DNS para esa zona se manejarían acá. Si ustedes quieren crear más entradas DNS tipo forward, se puede hacer reglas de delegación, etcétera. Todo ese mecanismo como gestión de DNS funcionaría igual que en cualquier servidor DNS. Entonces esto también suple la gestión de DNS. Como vimos al inicio, no lo vamos a ver ahora porque ya no tenemos tiempo, pero también solventa el tema de la emisión de certificados. Entonces, en ese sentido, se parece un poco a la PKI que viene en Active Directory, donde uno puede instalarlo como un componente adicional. Aquí viene instalado por defecto y en esta PKI uno puede emitir certificados generados por esta CA, por esta autoridad certificadora, y dado que todos los servidores que están ingresados al IDM confían en este certificado raíz, se puede hacer mecanismos de autenticación basada en certificados o emisión de certificados wildcard o certificados puntuales para el consumo de servicios a la interna, un esquema todo interno, obviamente, porque esta autoridad certificadora no es confiable por otros sistemas operativos que no estén ingresados al dominio. Bien, esa es rápidamente una muestra muy rápida de la funcionalidad que viene en IDM. Lo que yo quería pedirles es que si es que tienen estas preocupaciones de gestión de identidad, tienen muchos servidores Linux, administradores que se comparten claves entre sí, una preocupación por el esquema de seguridad y una forma de pensamiento, digamos, un poco más proactivo en la seguridad, utilicen este servicio. Este mecanismo viene por defecto en cualquier suscripción de Red Hat Enterprise Linux. Si ustedes tienen Red Hat Enterprise Linux, ustedes ya tienen IDM. Cuestión nada más de desplegarlo. Podemos conversar y nos pueden contactar para ayudarles en el esquema, hacer el despliegue y después la configuración de una o varias políticas de sudo que un poco suplan el caso de uso, solucionen los problemas de seguridad que ustedes tengan para poder tener un control más granular de acceso y de operación hacia su flota de servidores Linux e incluso la integración con un Active Directory si es que ustedes tienen ese esquema desplegado. Bien, no sé si tienen preguntas, dudas. Vamos a solventar las dudas antes de terminar y con esto cerramos. Bien, me preguntan a la interna si es que tienen algún costo esta solución. Como les explicaba al inicio, Red Hat Identity Management viene incluido como un paquete de Red Hat Enterprise Linux, entonces nada más tendrán que poner una o varias máquinas de Red Hat Enterprise Linux que actúan como servidores y eso sería suficiente para poder desplegar esta solución. Una segunda pregunta dice, teniendo un servidor IDM, ¿puedo unir servidores de diferentes distros Linux usando realmd y tendría los mecanismos de control como sudo? Técnicamente sí se pueden enganchar al mecanismo cualquier cosa que utilice SSD, que es la forma interna técnicamente de hacer la integración. Entonces, técnicamente debería funcionar cualquier otra distribución de Linux, que sería, digamos, viable. Ahora, desde el punto de vista de soporte del lado de Red Hat, dado que este es un producto soportado por Red Hat, seguramente el soporte va a estar dado hacia el servidor, obviamente, pero además hacia estaciones de trabajo o servidores Red Hat Enterprise Linux. Si tienen algún problema con la integración de esto con un Solaris o con un HPUX o con un Ubuntu, seguramente no van a tener soporte específico sobre ese cliente, digamos, pero sí sobre la instalación. ¿Qué diferencias hay entre IDM y Directory Server? Excelente pregunta. Red Hat Directory Server es un servidor LDAP que me permite desplegar una solución LDAP Enterprise para organizaciones que requieran, en su caso de uso, usar un LDAP. Por ejemplo, tenemos clientes en telecomunicaciones que tienen cajas de televisión regadas por todo el país. Y entonces, para poder hacer la autorización de la tarjeta que le permite a ese decodificador poder usarse, necesitan credenciales. Entonces, todos se loguean, miles de esos componentes al mismo tiempo se pueden loguear en un esquema de identidad donde tengo que tener usuario y paso. Para eso sirve LDAP. Cuando tengo que autenticar una gran cantidad de usuarios de forma concurrente y escalar con réplicas, Red Hat Directory Server es un servidor LDAP con replicación bastante escalable.
No soluciona el tema de sudo, no soluciona el tema de Kerberos para la autenticación de un sistema operativo de una forma single sign-on, no soluciona el tema de host-based authentication and control. Todo lo que hemos descrito que es como adicional para la autorización no se soluciona en un LDAP. Un LDAP solo soluciona el problema de identidad. Entonces no es equivalente a un IDM, obviamente, pero digamos que el IDM lo incluye. El servicio LDAP que viene en un directory server está basado en un proyecto open source que se llama Proyecto 389, Project 389. Directory server es el Project 389 con soporte de Red Hat. Project 389 también viene dentro de IDM. Entonces, digamos que pueden pensar que el IDM tiene adentro el mismo software que tiene el directory server, pero están pensados para dos casos de uso diferentes. Siguiente pregunta, ¿se podría tener equipos Windows cuya autenticación sea únicamente hacia el IDM? Excelente pregunta. No se puede no se puede por default. Se puede hacer con algunos trucos ahí, instalándole cosas al Windows, pero no es la idea. ¿Por qué no se puede? Porque aunque IDM y Active Directory son kerberos por debajo, Microsoft, siendo Microsoft, agregó algunas extensiones propietarias a kerberos. Y en ese protocolo, algunas de estas extensiones tuvieron que ser hechas de ingeniería reversa para que la gente de Samba, por ejemplo, implemente los mismos mecanismos. Son muy propietarias de Windows y por tanto un cliente Windows al toparse con un IDM le van a faltar esas extensiones que obviamente el IDM no tiene porque no es el caso de uso de IDM hacer que se enganchen estaciones Windows. No sirve para eso, sirve solamente para servidores o incluso estaciones de trabajo Linux y específicamente Red Hat Enterprise Linux. Así que son muy parecidos, pero Active Directory tiene extensiones propietarias de Kerberos que hacen que no sea interoperable, digamos. Bien, si tienen más dudas, consultas, no duden en contactarnos. Esta solución me parece que es una decisión nada más de implementarla porque ya la tienen. Vamos conversando más adelante si necesitan apoyo en esa dirección. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias por unirse al webinar nuevamente y nos vemos la próxima semana. Adiós.